La Náusea TV. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Estoy el día de hoy con el compañero licenciado en Sociología, Gerardo Alarcón. Hola Gerardo, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Chucho? Gracias por la invitación. Excelente. Bueno, como bien saben los seguidores de este canal, la historia es un nodo central en este programa, ¿no? Y más aún la que es olvidada del relato hegemónico. Por esta razón, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Este 25 de mayo se acaban de cumplir 15 años de la desaparición forzada de dos importantes luchadores sociales, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos militantes del movimiento social en una faceta, digamos, que ha sido obviamente satanizada por el gobierno, que es la lucha armada. Y bueno, ¿quién mejor para hablarnos de este acontecimiento que si bien es bien sabido dentro de la mayoría de las organizaciones en el país, pues lo desconoce buena parte de la ciudadanía, justamente porque pues ha sido ocultado por el gobierno y cuando sale pues es para tratar de satanizarlo, ¿no? Entonces, Gerardo, la primera pregunta que podemos establecer en ese sentido es, ¿quiénes son Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez? ¿Quiénes son? Bueno, en términos muy generales, Edmundo y Gabriel son dos militantes del Ejército Popular Revolucionario, la cual es una de las dos organizaciones político-militares más antiguas que existen en el país. De hecho, el EPR es la organización más antigua, cuyos orígenes datan de 1965 y que originalmente era conocida como la Unión del Pueblo. Luego, a finales de los 70 y principalmente durante los 80, es conocido como Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, Partido de los Pobres, y ya en 1996 pues asumen este nuevo nombre junto con su aparato político, que es el Partido Democrático Popular Revolucionario. En esta amplia historia de la Unión del Pueblo, PROCU-PPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez toma un papel muy importante, ya que en el estado de Oaxaca él es uno de los personajes más importantes para la organización. Gabriel Alberto Cruz Sánchez se incorpora a la Unión del Pueblo a principios de 1970. Él inicia su carrera en la lucha popular durante su etapa de estudiante, durante el movimiento universitario que toma lugar en el estado de Oaxaca a principios de los 70. Y bueno, durante este proceso de lucha, él es detenido, es acusado de realizar el secuestro del rector de la Universidad de Oaxaca. Es liberado porque los argumentos son infundados y bueno, como suele ocurrir en las muchas historias de muchos luchadores sociales y de muchos luchadores revolucionarios, esta represión orilla a estos individuos a incorporarse a estas estructuras político-militares, ¿no? Y en ese sentido, en el 71, Gabriel Alberto Cruz Sánchez se incorpora a la clandestinidad de tiempo completo a la Unión del Pueblo, ¿no? Y entonces él forma parte importante de lo que es la zona de Oaxaca en cuanto a la organización y el desarrollo de este grupo. Por su parte, Edmundo Reyes Amaya, pues era un militante también del Ejército Popular Revolucionario. Él llevaba pues una vida semiabierta, en el sentido de que él vivía con su familia, tenía una tienda que era su principal fuente de ingresos, pues tenía una vida familiar, como la de ustedes, como la mía. Sin embargo, pues cada cierto tiempo iba a la ciudad de Oaxaca y ahí se le perdía el rastro, y era porque se incorporaba a las tareas que la organización daba, ¿no? Para sus militantes, ¿no? Entonces aquí podemos ver, pues, dos tipos de militancia, ¿no? Los compañeros que están integrados de tiempo completo a la revolución y que son los que mantienen trabajando esas estructuras, y los simpatizantes o militantes, pues semiabiertos, que contribuyen a este desarrollo, pero pues que también tienen esta parte abierta, ¿no? Familiar, donde pues guardan las apariencias, ¿no? Que no disimulan que pertenecen a una organización clandestina. Claro. Sí, no, bueno, y dos formas de militancia que conllevan, aparte de un riesgo muy considerable, también un esfuerzo, una disciplina altas, ¿no? En el sentido de que tanto la clandestinidad total
como el mezclar estas dos facetas de la vida, pues no cualquier persona, ¿no? Entonces, en ese sentido, son dos luchadores sociales muy importantes, sobre todo porque más allá de los mecanismos que escojan para emprender la lucha, pues sabemos que están enarbolando una bandera pues que reivindica los derechos y las búsquedas de las clases subalternas, ¿no? Ahora, bueno, por cómo se da su desaparición forzada, y en ese sentido tal vez podríamos decirlo por qué en ese momento, ¿no? ¿Qué estaba pasando en ese contexto tal vez en el que se da esta desaparición? Bueno, la desaparición se produce el 25 de mayo de 2007 en un operativo que realmente recuerda mucho a esas operaciones contra insurgentes que hacía la Brigada Blanca. Y lo digo en el sentido porque aquí quienes intervienen en esta acción no es ciertamente un grupo especial contra insurgente, pero sí fue una operación coordinada entre que involucraba los aparatos de seguridad de todos los niveles, desde el municipal hasta el federal, ¿no? Entonces estás viendo que en la operación en la que detienen Edmundo y Gabriel, interviene la policía municipal y la policía estatal de la ciudad de Oaxaca, la Policía Federal Preventiva, la Policía Federal Ministerial, la Agencia Federal de Investigaciones, el Ejército y la Marina Armada de México. Esto nos demuestra que, bueno, estas estructuras de coordinación contra insurgente que nacen precisamente en los 70 para combatir a la guerrilla rural y urbana, pues seguían activas en un contexto entre comillas, apertura democrática y de alternancia política, porque recordemos que en 2007 ya estaba Felipe Calderón gobernando, ¿no? Entonces, el discurso panista te hablaba de libertad y democracia y que el autoritarismo del PRI ya había sido abolido, pero pues en la práctica estamos viendo que se ejecutó tal cual una operación digna de la guerra sucia en los mejores años de Echeverría y de López Portillo, ¿no? ¿En qué contexto se da también la detención de Edmundo y Gabriel? Se da en el contexto del movimiento magisterial popular que ocurre en el estado de Oaxaca a partir del año 2006 y que es también duramente reprimido en el año 2007. El movimiento conocido popularmente como el de la Asamblea de los Pueblos Populares de Oaxaca, la Asamblea Popular de Oaxaca, pues es un movimiento que nace en el seno del sindicalismo magisterial, pero que se va extendiendo a otras capas de la población, porque a comparación de, por ejemplo, el movimiento del 68, las acciones represivas del Estado mexicano pasan a traerse por encima a diferentes capas de la población, no solo a los maestros, sino también a las comunidades campesinas, a los indígenas, a los estudiantes, a profesionistas, a una serie de actores sociales que se ven obligados a trabajar de manera coordinada para impulsar sus demandas a nivel regional, ¿no? Y bueno, también tenemos en cuenta que en el contexto nacional, pues estaba saliendo del conflicto postelectoral de 2006, donde pues, López Obrador pierde las elecciones aduciendo un fraude. Tenemos la represión en Atenco, tenemos la otra campaña de los zapatistas, entonces lo que es este periodo de 2006 y 2007 ciertamente socialmente es muy, muy convulso, ¿no? Entonces, cuando empieza Felipe Calderón en su primer año, ya se advertía la política más emblemática de su sexenio, que fue la guerra a la delincuencia organizada, pero en este inter, que es entre el triunfo de Calderón, el conflicto postelectoral y los hechos de la APO, no se definía muy, muy bien la estrategia, ¿no? Pero lo que sí se definía era la estrategia, era ya de entrada que el gobierno de Calderón iba a ser represivo y cero abierto al diálogo con los movimientos populares, ¿no? Entonces, eh, solapando a lo que hace Ulises Ruiz en Oaxaca, que también era un represor por sí solo y que también es representante de una casta de caciques y de poderes regionales muy, muy bien definida, pues se lanza también en Oaxaca una serie de operaciones contra insurgentes contra el movimiento magisterial, ¿no? Y aquí también podemos advertir, por ejemplo, la creación de grupos de la muerte, de escuadrones paramilitares que iban y atacaban en las barricadas al pueblo, ¿no? No solo a los maestros, sino a los vecinos, a los simpatizantes, a la gente que iba a apoyar a los militantes en esas barricadas, ¿no? Y bueno, el estado de Oaxaca, desde los 70, pues ha sido una de las principales áreas de influencia de la Unión del Pueblo y del Ejército Popular Revolucionario, ¿no? Ellos tienen bases históricas en este estado, pues a raíz de que, por ejemplo, otras organizaciones como la Liga Comunista 23 de Septiembre
hacen en el estado la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata, y el grupo encabezado con Florencio Medrano Mederos funda el Partido Proletario Unido de América, ¿no? Estas dos organizaciones, cuando son reprimidas o caen sus liderazgos, sus remanentes o algunos de sus remanentes se terminan incorporando a las estructuras que tenía el PROCUP en ese momento, ¿no? Entonces, la organización se fortalece, y aparte, una de las estrategias de acción política de este grupo siempre ha sido el acercamiento a las principales luchas sociales, ¿no? Porque a similitud de otra organización que son las Fuerzas de Liberación Nacional, ellos se extraen de estos movimientos a los mejores elementos, ¿no? A los más comprometidos, a los que tienen más facilidad de interactuar con las masas, de canalizar las demandas, o que están más avanzados en ese sentido, y les dan esta formación política, los incorporan a sus estructuras, les dan la formación, y bueno, pasan a ser cuadros clandestinos, ¿no? Y bueno, el propio caso de Gabriel Cruz Sánchez, pues lo demuestra, ¿no? Que él viene de este movimiento universitario y se terminó incorporando a la Unión del Pueblo, precisamente por esas características, ¿no? Entonces era fácil advertir que en el conflicto popular magisterial el EPR tenía un interés, y esto lo demuestran los comunicados que mandan al movimiento popular en mayo de 2006. Y hay una comunicación abierta, esto lo pueden checar en la página del Centro de Estudio de los Movimientos Armados, CEDEMA, que es donde están todos los comunicados del Ejército Popular Revolucionario, y podemos ver que el EPR tiene un conocimiento bastante amplio de la situación, ¿no? Y hay pues testimonios de que los combatientes clandestinos pues iban y apoyaban a la gente que estaba en las barricadas, ¿no? Es un movimiento bastante interesante porque se condensan varios tipos de oposición, ¿no? Desde la democrática liberal hasta la izquierda anarquista e incluso a la guerrilla, ¿no? Entonces socialmente es muy, muy rico, ¿no? El bagaje que había dentro de ese movimiento. Entonces, pues teniendo en cuenta todos esos elementos, es natural que el Estado mexicano en algún momento detectara que un cuadro tan importante como Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pues estuviera involucrado, ¿no? Entonces, en el momento en el que se le detecta, no perdieron la oportunidad de detenerlo y desaparecerlo, ¿no? Y esto es importante porque es la primera detención, desaparición de un cuadro político-militar desde la Guerra Sucia, ¿no? Ya había habido en el caso del EPR un combatiente precisamente originario del estado de Veracruz, Andrés Zompaxtle Tecpile. Él es detenido, desaparecido en Guerrero, pero él es también uno de los pocos militantes que ha logrado fugarse de una cárcel clandestina, ¿no? Entonces no se concreta para el Estado mexicano esa satisfacción de desaparecer a un militante del Ejército Popular Revolucionario hasta 2007, ¿no? Y bueno, es de esperarse que esta reacción no se quedara impune, ¿no? Primeramente, el Ejército Popular Revolucionario responde apelando a la lucha de masas, apelando a los medios abiertos, ciudadanos, de defensa de derechos humanos, porque bueno, estamos considerando el contexto de 2007, ya es un país en teoría abierto, un país con instituciones fuertes, que se supone que ya se había sacudido el pasado autoritario del perismo, pero pues realmente el gobierno de Calderón ni siquiera se toma la molestia de escuchar las demandas del Ejército Popular Revolucionario, y lo que procede es una serie de acciones de hostigamiento político-militar. Entonces, primero tenemos una serie de bombazos en Guanajuato, y la serie más importante es en el estado de Veracruz, donde a lo largo de la zona centro, pues el Ejército Popular Revolucionario sabotea y hace explotar ductos de Pemex, ¿no? Que esto pues recuerda mucho a las acciones que ellos hacían en los 70 como Unión del Pueblo, que era de colocar bombas también en Oaxaca, en Jalisco y en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues gracias a este tipo de acciones y la presión social que generó, pues Calderón se ve obligado, queriendo no, a establecer una comisión de mediación, donde se integran algunos intelectuales y activistas como Carlos Montemayor, como Rosario Ibarra de Piedra, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa, pero pues pese a que logran hacer avances significativos, no solo de la desaparición de Gabriel y Edmundo, sino también de algunos otros casos de violaciones de derechos humanos durante el movimiento en Oaxaca, pues Calderón simplemente no tenía la voluntad política para resolver el problema, y pues deja morir el caso, ¿no? Entonces la comisión desaparece y turna sus trabajos a la Comisión de la Verdad del Estado de Oaxaca, donde pues ya se publicó el informe, pero pues realmente ahí se ha quedado
el caso, ¿no? No ha habido una resolución por parte del Estado mexicano. Claro, ok, sí, no, bueno, de nuevo tenemos un caso similar a los que ya hemos tratado acá, ¿no? Justamente la represión es la lógica común, digamos, del Estado mexicano, lo ha sido históricamente, y esta no va a ser la excepción, ¿no? Como bien mencionabas, 2006 es un ejercicio, muchos lo comparaban, ¿no? Como un ejercicio de rebelión y de alzamiento, ¿no? Como un simulacro de alzamiento, porque lo que pasa en Oaxaca con la APO es un proceso muy importante, en el sentido de que pues se da esta organización popular desde abajo que concentra amplias masas populares en estas barricadas, ¿no? Que como bien señalabas fueron fruto, fueron, digamos, atacadas por estos escuadrones de la muerte, ¿no? Entonces la desaparición de Gabriel y de Edmundo son digamos, un mecanismo más para tratar de golpear al movimiento amplio y también particularmente a la guerrilla, ¿no? Y sobre todo con un mecanismo de represión que es uno de los más crueles, ¿no? Consideraríamos, porque niega incluso sus propias leyes para juzgar a los acusados, y sobre todo violenta a las familias, ¿no? Condenándolas a la incertidumbre de no saber ni siquiera qué pasó con su familiar, qué está pasando, y que, bueno, como vemos, se ha vuelto moneda de cambio actualmente, ¿no? Actualmente vemos este tipo de cuestiones, no solo con fines políticos, sino también ya prácticamente buena parte de la población sufre ese tipo de prácticas, ¿no? En ese sentido nos mencionabas un poco lo que hizo el EPR como protesta, como búsqueda de resarcir este daño, y aunque la vía legal, digamos, puede ser vista obviamente pues como una pantomima por parte del Estado burgués, pues dado que estas comisiones pues requieren siempre de la presión popular para que se logre hacer algo, dado que los gobernantes no tienen la más mínima intención de arreglarlo, pero me parece que es muy importante, ¿no? También la vía legal, porque justamente apelamos a que el Estado burgués cumpla las leyes que se supone que ellos mismos están construyendo, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es, digamos, la estrategia que tú puedes ver actualmente con respecto a esto? Porque las organizaciones se siguen movilizando en búsqueda de la, de la justicia, ¿no? El Comité Hasta Encontrarlos, me parece que es, y también el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ¿no? Junto con la hija de uno de los militantes, que es Nadine Reyes. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿En qué va ahorita el caso y cuáles son las formas de lucha que enarbola? Bueno, justo como lo comentabas, pues no solo el Comité Hasta Encontrarlos y el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo han estado impulsando el caso, ¿no? También, por ejemplo, está la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, está el Comité Cerezo y, bueno, otras organizaciones defensoras de los derechos humanos que, entre otras cosas, han logrado que, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya trajera el caso. Sin embargo, los aparatos jurídicos forman parte también del complejo contrainsurgente, ¿no? Porque no solo forman parte de ello las policías y el ejército, ¿no? Es decir, los brazos armados del Estado, ¿no? Sino que el propio brazo jurídico administrativo se ocupa de garantizar esa impunidad e impedir el acceso a la justicia a las víctimas, a las personas víctimas. Y en este sentido, pues, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha sabido qué hacer con el caso, ¿no? En secciones anteriores, por ejemplo, con Enrique Peña Nieto, se había dado una orden de cateo a la estación de policía donde algunos testigos vieron a Edmundo y a Gabriel bastantes años después de la desaparición, ¿no? Como si esperaran que ambos estuvieran en el mismo lugar, ¿no? Cuando había testimonios que ya los ubicaban en el campo militar número 1, ¿no? Otros casos fue, por ejemplo, la orden de aprehensión contra el ex procurador de justicia del estado de Oaxaca, venció Nicolás Martínez, y contra el exdirector de la Policía Municipal de la Agencia Estatal de Investigaciones en esa época, ¿no? Sin embargo, pese a que estas personas pudieron haber tenido algún nivel de involucramiento en la acción, hay otras personas que fueron desaparecidas y asesinadas y que también estuvieron involucradas, de hecho, en el lugar de los hechos, ¿no? Por ejemplo, Jonás Gutiérrez Corro, comandante de la Policía Municipal, que fue desaparecido el 23 de octubre de 2007,
Alejandro Barrita, jefe de la Policía Auxiliar, él fue asesinado el 20 de enero de 2008, y Aristeo López Martínez, director de la Policía Municipal de Oaxaca, que también fue asesinado el 23 de enero de 2009, ¿no? Entonces, pues hay elementos que directamente estuvieron en el lugar de los hechos, de la desaparición de Edmundo y Gabriel, pero pues que desgraciadamente ya no podemos conocer sus testimonios, ¿no? Porque también fueron silenciados, ¿no? Es parte de cómo el propio Estado se deshace de quienes le hacen el trabajo sucio, ¿no? Y bueno, ya ni hablar de los altos mandos militares de la Marina o de la entonces de la ya desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, que, pues, o del CISEN, que pudieron haber fraguado esta operación contrainsurgente, porque simple y llanamente ni siquiera se les está investigando, ¿no? Entonces, a saber quiénes son, a saber dónde están y a saber qué están haciendo actualmente, ¿no? Entonces, así como se dio la presentación, se dio la exigencia por la presentación con vida de los detenidos desaparecidos durante la Guerra Sucia, también en este caso, pues es completamente una cuestión de voluntad política, ¿no? Y aunque el actual gobierno tenga ahí 5 o 6 comisiones diferentes para atender las desapariciones forzadas, pues realmente no, en ninguna de ellas vas a ver tú la voluntad de juzgar al propio Estado, ¿no? Y entonces juzgarte a ti como Estado, pues sería contradictorio, ¿no? Porque pues, eres el aparato represor y el aparato represor no se cachetea a sí mismo, ¿no? Entonces, el Estado, el caso, pues técnicamente está en un limbo. Recientemente, hace unos días, los familiares fueron a exigir de nueva cuenta que la Suprema Corte quite ese receso del caso, pero pues no ha habido hasta ahora un pronunciamiento sobre ello. Ok, sí, no, obviamente lo que decíamos, la voluntad no existe, en muchos casos la presión no logra rendir esos frutos, pero me parece que es importante justamente porque ponen a la luz pública estos problemas que no son cosa del pasado, no son de los 70, no son de los 80, son más recientes y siguen pasando, que es lo peor, ¿no? Dijéramos, ok, bueno, ya con AMLO ya no pasa este tipo de represión, pero sigue pasando, ¿no? Y lo importante aquí es justamente la labor que estas organizaciones han estado estructurando, pues para enarbolar esta reivindicación de presentación con vida de estos dos luchadores sociales y que tienen que luchar incluso también con organizaciones sociales que critican esta lucha porque se trata de guerrilleros, ¿no? Como si eso, digamos, fuera en verdad algo criminal y no una forma de lucha más que las masas populares emprenden, ¿no? Creo que nadie se une a una organización así y pone en riesgo su vida por diversión, ¿no? Obviamente es un compromiso muy importante que debe ser respetado, ¿no? Más allá de que compartamos esa vía o no. Gerardo, para terminar, ¿algún comentario extra que quieras hacer? ¿Alguna observación más? No, pues simplemente pues tener presente este tipo de actos, ¿no? Porque como mencionas, ¿no? Forman parte de una dolorosa realidad que viven miles de familias, ¿no? Y que desgraciadamente también yo siento que a veces entre los colectivos de familiares de los desaparecidos hay como que esta división que tú mencionas, ¿no? De que yo no me junto con ellos porque están reivindicando a guerrilleros, ¿no? Y o sea, como que si eso ya eso es revictimización, ¿no? O sea, estás criminalizando, ¿no? Y la misma lógica que el Estado, cuando realmente todos los desaparecidos en este país son víctimas de la misma maquinaria, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que esa maquinaria contrainsurgente creada para destruir a la oposición política armada en este país, pues luego fue importada hacia el combate contra la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces, así como en Guerrero desaparecían a gente acusada de pertenecer a la guerrilla de Lucio Cabañas, pues hoy en día se detiene a gente acusada de pertenecer al crimen organizado, ¿no? Y en muchos casos ni siquiera, no, nomás son interrogatorios aleatorios y bueno, se dan casos de desaparición forzada, ¿no? Entonces, son parte de las mismas dinámicas del propio Estado, ¿no? Entonces, por eso no debería de existir, pues, diferenciación, ¿no? Entre víctimas. Eso es un comentario, ¿no? Y pues, eso, acercarse y conocer la historia también de los luchadores sociales, ¿no? Precisamente porque también sigue siendo una problemática muy vigente, ¿no? Sigue habiendo luchadores sociales que son desaparecidos o directamente ejecutados, ¿no? Y no precisamente porque pertenezcan a organizaciones armadas socialistas, ¿no? Ahorita está muy
en auge el caso de los ambientalistas, por ejemplo, de los periodistas, de activistas, por ejemplo, de feministas, de la comunidad LGBT. O sea, este problema se ha extendido a diferentes espacios de lucha, ¿no? Entonces, pues, saber que esa maquinaria de devorar humanos puede afectarte en cualquier momento, pues te tiene que hacer sensible a todos los tipos de casos que existen en este país. Excelente, Gerardo. Sí, muy, muy cierto. Y bueno, para finalizar, con relación a estos comentarios de Gerardo sobre la importancia del conocimiento, digamos, de lo que está sucediendo, los invitamos a revisar la página la que colabora, que lleva de Memoria y Resistencia, donde podrán encontrar, digamos, este tipo de información y obviamente con las fuentes, ¿no?, que el compañero utiliza para todo esto. Y también revisar, por ejemplo, los informes que el Comité Cerezo, informes de defender los derechos humanos en México, y los informes de SEMDA en torno justamente a esto, a la represión, ¿no? Porque los números de represión contra luchadores sociales siguen creciendo, y es importante, digamos, conocer el entorno en que se está desarrollando la actual coyuntura política. Nuevamente, muchas gracias, Gerardo, por acompañarnos. Esperamos tenerte por aquí pronto. Y a todo nuestro auditorio, muchas gracias por vernos de nuevo. Recuerden darle like al video, comentar, suscribirse y por supuesto si llevan el gusto compartirnos con el resto de sus compañeros, amigos, para que podamos llegar más. Muchas gracias y hasta la próxima.